Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermano. Gracias a Dios que nos ha permitido estar en este lugar para alabarle, para glorificarle, hermano. Bueno, les invito a que abran sus Biblias. Vamos al Mateo capítulo 5, del verso 6 al 8. Sí, la semana pasada iniciamos con el Sermón del Monte, a cargo de nuestro hermano Adoni, ¿verdad? Bueno, vamos a leer los versículos, hermano. Capítulo 5, verso 6 al 8. Pero vamos a darle lectura del inicio, desde el versículo 1 hasta verso 8, ¿no? Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones de esta semana, Señor. Gracias porque nuevamente iniciamos otra semana. Gracias, Padre, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tus provisiones también. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar. Te pedimos, Padre, que abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría también. Y nos alimentes, Padre, nuestro espíritu, Señor, así como alimentas nuestro cuerpo, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta tarde, y, Señor, que sea de muchas bendiciones para tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada ya vimos los tres primeros bienaventuranzas, ¿no? ¿Sí? Bienaventuranzas o bendiciones, ¿no? Bueno. Vemos que este pasaje es un pasaje clave que describe las bienaventuranzas o bendiciones divinas para aquellos con un espíritu recto y devoto, ¿no? En estos versículos Jesús enseña que son bienaventurados quienes anhelan la justicia, es decir, hambrientos y sedientos de justicia. Y quienes promueven la paz, que son los pacificadores, ¿no? La justicia en este contexto se refiere a la rectitud moral, la obediencia a Dios y la búsqueda de una relación correcta con Él, no a las riquezas o el poder mundano. El contexto del Sermón del Monte. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y a una multitud en un monte, posiblemente el monte de las bienaventuranzas, después de llamar a los 12 apóstoles. El propósito, el Sermón del Monte, es el corazón del mensaje de Jesús. Una proclamación simple de cómo Dios espera que vivamos en contraste con los malentendidos de su tiempo. Bienaventuranzas. Este pasaje es el comienzo de las bienaventuranzas que comienzan con bienaventurados,
y describen la naturaleza del reino de Dios y a quien considera dichoso Jesús. En el verso 5, en Mateo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed espiritual. Esta frase describe un deseo tan intenso y vital como el hambre y la sed física, pero enfocado en la justicia divina. La justicia aquí no se refiere a las riquezas terrenales o la fama, sino a un deseo profundo por la santidad, la rectitud y una relación correcta con Dios. La promesa dice así: serán saciados, es decir, recibirán esa justicia espiritual y serán transformados por ella. El verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos. Misericordia hacia el prójimo. Jesús nos llama a mostrar misericordia, compasión y bondad hacia otros, incluso a aquellos que nos tratan mal. Y la promesa dice: serán misericordiosos y a su vez recibirán misericordia, lo que significa que serán tratados con piedad por Dios y por otros. Y el verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, pureza interior. Un corazón limpio implica sinceridad, honestidad, rectitud moral y una devoción total e indivisa a Dios. La promesa: ver a Dios. La recompensa para quienes tienen un corazón puro es disfrutar de una intimidad profunda con Dios, libre de la ceguera que causan los pecados contaminantes. Estos versículos son un llamado a la acción para los seguidores de Cristo. Nos invitan a cultivar un deseo espiritual, a anhelar la justicia divina de la misma manera en que necesitamos comer y beber, vivir con integridad, esforzarnos por mantener un corazón puro y una vida íntegra en nuestra relación con Dios, ser un canal de misericordia, demostrar compasión y bondad hacia los demás, buscando el bienestar de los más necesitados. Dice el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La pregunta es: ¿por qué dice Jesús que la puerta es estrecha y que el camino es angosto? Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. ¿Sí? Se los voy leyendo, hermanos, porque sí son muchos pasajes que vamos a leer y para no tardarnos mucho. Mateo 7, 13, 14 dice: ¿por qué dice Jesús que la puerta es estrecha y que el camino es angosto? Porque hay pocos que son pobres en espíritu, dispuestos a admitir faltas y buscar perdón. Porque hay pocos que lloran por sus pecados y por los de otros. Porque hay pocos mansos y porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza concuerda perfectamente con las que preceden y con las que la siguen. Jesús describe una sola persona, un discípulo verdadero de Él. Describe cierta clase de gente, el pueblo de Dios. Sabemos que el cuerpo necesita alimentación y el alma también necesita alimentarse. La pregunta es: ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Primero, ¿qué significa tener hambre y sed?
Son dos de los apetitos más fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdadero hambre y sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran muy pronto la comida y agua? Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdadera hambre y sed. No quieren un vaso de agua cuando se les ofrece, sino quieren toda una jarra. ¿Sí? Cuando tenemos hambre también, cuando nos dan 1, 2, 3 tortillas, a veces no nos satisface, ¿verdad? Y a veces queremos comer todas las tortillas que hay, ¿no? Y muchos dicen que están muriendo de hambre. Figurativamente, tener hambre y sed significa desear ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente, hacer toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe santísima, de poder ganar muchas almas por Cristo. Eso es tener hambre y sed de justicia, hermanos. Mateo 3:15 dice: aunque Jesús no tenía pecado, quería ser bautizado. Dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene obedecer los mandamientos de Dios. Y Mateo 6:24 al 34, se los leo, hermano, porque sí es bastantito, 24 al 34. Dice así la palabra del Señor: no os afanéis por vuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero debemos de buscar intensamente las cosas del reino de Dios. Debemos desear, saber y hacer la voluntad, que es la palabra de Dios, más que el oro. Salmo 119, 72, verso 72 y verso 127. El Salmo 42, del 1 al 2, que dice la palabra del Señor así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Salmo 63:1 dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Y el Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Otra pregunta: ¿de qué cosas tenían hambre y sed la mayoría de los judíos? De poder político. Juan 6:15 dice: iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque tenían hambre y sed de ser liberados de los romanos. Juan 6:26: me buscasteis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. La mayoría de la gente hoy en día tiene hambre y sed de las mismas cosas. Toda clase de cosas materiales, placeres y poder político, ya sea comercial y religioso. Cuando el eunuco oyó el evangelio, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? E inmediatamente obedeció. Hechos capítulo 8, verso 35 al 39. Este hombre es un ejemplo muy bueno de tener hambre y sed de justicia. Había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Tenemos el carcelero y su casa. Fueron bautizados a medianoche y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En Hechos capítulo 16, versos 25, 33 y 34. Estos y otros demostraron mucha hambre y sed de justicia, oyendo el evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo y siendo bautizados sin demorar. La recompensa.
porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 7, 7 al 11 y Salmo 53, 5, 6. Sinónimos de la palabra saciar son llenar, hartar, hastiar y cumplir. De esto habla Jesús en Juan capítulo 4, del verso 13 al 14. Dijo que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mateo 5, 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, misericordia hacia el prójimo. Jesús nos llama a mostrar misericordia, compasión y bondad hacia otros, incluso a aquellos que nos tratan mal. La promesa serán misericordiosos y a su vez recibirán misericordia, lo que significa que serán tratados con piedad por Dios y por otros. Recibido tanta misericordia de Dios, debemos mostrarlas a otros. Salmo 18, 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta virtud mira hacia atrás a la misericordia recibida de Dios y hacia adelante para mostrar a otros. Los judíos no eran nada misericordiosos para con los samaritanos, publicanos y gentiles. Creían que el bienaventurado sería el guerrero que pudiera derrotar a los romanos. En Mateo 23, 23 dice: dejáis lo más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los misericordiosos se preocupan por estos. El misericordioso quiere ayudar a otros. La misericordia no es solamente una emoción o sentimiento. El misericordioso es una persona de acción. Hace algo por los otros. La misericordia es la compasión demostrada. Jesús usó de misericordia sanando y ayudando en varias formas a los siguientes. En Mateo 9:13 a los pecadores, en Mateo 9:27 a los ciegos, y en Mateo capítulo 15, verso 22, la hija de la cananea gravemente atormentada, y en Mateo 17, verso 15, el lunático o epiléptico que padecía muchísimo. Marcos capítulo 5, verso 19, el endemoniado, y en Lucas capítulo 1, verso 58, Elizabeth, que tanto quería un hijo, y en Lucas capítulo 10, verso 37, el hombre asaltado por ladrones y dejado medio muerto, y en Lucas capítulo 17, verso 13, un leproso. Es precisamente lo que Jesús hizo. Vino al mundo y se hizo hombre para estar en nuestros zapatos. Nos entiende, tiene verdadera compasión. La misericordia más importante es la misericordia de Dios, que perdona los pecados nuestros. Cristo mostró mucha misericordia hacia los pecadores en Lucas capítulo 5, versos 31 y 32. Lucas 23, 34, perdónalos, no saben lo que hacen. Hebreo 2, verso 17, misericordioso para expiar pecados. José perdonó a sus hermanos aunque le habían vendido como esclavo. Génesis capítulo 50, verso 17 al 19. En Hechos capítulo 7, verso 60, las palabras finales de Esteban eran: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, aunque le apedreaban por predicar la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 16, dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. En Mateo capítulo 6, versos 12, 14 y 15, Jesús nos enseña a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esta oración si no queremos perdonar a otros? Esta es una oración muy seria, aún peligrosa si no estamos dispuestos a perdonar. En Lucas capítulo 6, verso 37,
No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En Efesios capítulo 4, verso 32, dice así, hermanos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia también. La recompensa del misericordioso obtendrá misericordia. El misericordioso imita a Dios porque Dios quiere perdonar, quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 4:2 y 2 de Pedro 3:9. Será llamado pues hijo de Dios porque imita a Dios. Dice Cristo que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Lucas capítulo 6, verso 36 dice así: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio es la base principal de las demás virtudes. En Proverbios capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra corazón abarca el intelecto, la voluntad, las emociones y la conciencia. El corazón debe ser limpio en todo sentido. La palabra limpio, en griego ketaros, significa libre de mezclas impuras, sin tacha, libre de deseos corrompidos, de culpa. El corazón limpio es el corazón no dividido. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, Pablo habla de la sincera fidelidad a Cristo. En Salmo 51, verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Lo más importante para los judíos era la limpieza externa, la purificación ceremonial y la moralidad externa. Por lo tanto, Jesús dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, verso 20. Las tradiciones de los fariseos tenían que ver con la purificación externa. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? En el verso 8 dice: de estos Jesús dice, su corazón está lejos de mí. En el verso 18 y 20, Jesús enseña que lo importante es lo que sale del corazón. La relación entre el corazón limpio y todo el resto del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, del 13 al 12. Los de limpio corazón son pobres en espíritu para reconocer sus faltas y pedir perdón. Tienen la tristeza según Dios por los pecados. Son mansos, tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos y pacificadores y están dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo. Los de limpio corazón no se enojan carnalmente, no usan lenguaje abusivo, buscan la reconciliación con el hermano ofendido. Los de corazón limpio evitan la codicia, y los de limpio corazón cumplen sus palabras porque ya dejaron la mentira, las promesas quebrantadas y los juramentos necios. Los de limpio corazón aman aún a los enemigos, y los de limpio corazón no ofrecen servicio a Dios para ser visto de los hombres.
Los de limpio corazón tienen ojo singular y Cristo es el único Maestro. Los de limpio corazón no se afanan por la vida material, sino buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y los de limpio corazón no juzgan con hipocresía, sino que siempre examinan con cuidado su propia vida. Y los de limpio corazón respetan y obedecen la ley de Cristo. Y los de limpio corazón obedecen estas enseñanzas para edificar sobre la roca y para andar en el camino angosto. El corazón impuro es la fuente de la tentación. En Santiago 1, verso 14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Judas cayó porque tenía malos deseos, la avaricia. En Juan 12:6. Ananías y Zafira pecaron porque dejaron que Satanás entrara en su corazón y mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Recuérdese que el problema está dentro de cada persona. Satanás nos tienta a través de nuestros deseos malos. De esta manera cooperamos con Satanás al poner tropiezos delante de nosotros mismos. La pregunta: ¿cómo se purifica el corazón? Es necesario arrepentirse y volver a Dios. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Israel tuvo que arrepentirse de su idolatría y volver a Dios. En Hechos capítulo 15, verso 9 dice: Pedro acerca de Cornelio y su casa, ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos y ellos gentiles, purificando por la fe sus corazones. No dice que Dios purificó sus corazones por la fe sola. En Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por la obediencia también. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, por obedecer al Evangelio. En Hebreos capítulo 10 verso 22. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Este texto se refiere a la obediencia al Evangelio. Por la renovación del entendimiento y la purificación de los efectos. Romanos 12, verso 2. Los de limpio corazón verán a Dios, es la recompensa. Era un honor grande entrar en la presencia del Rey para verlo. En Génesis 43:3 y Primera de Reyes 10:8. Sin corazón limpio no veremos a Dios. En Hebreos 12:14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 22:4. Verán su rostro. Salmos 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Se purifica como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 al 3. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermano. Gloria a Dios. Les invito, hermano, que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que es el alimento para nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Te pido, Padre, que nos sigas dando sabiduría, nos sigas instruyendo, nos sigas guiando a través de tu Espíritu Santo. Y te ruego, Padre, que sigas bendiciendo esta iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.